De Mechón a Profesional UNAP, programa creado por admisión y egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a nuestro programa, como siempre, de Mechona Profesional UNAP. Mi nombre es Bastián Acuña, profesional de inserción laboral y empleabilidad, y estamos nuevamente en otro nuevo episodio. Como parte de este ritual que generalmente hacemos acá, siempre es conveniente partir por quienes me acompañan. En este caso, ¿cómo estáis, Pietro? Como siempre. Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Bueno, Día jueves ya comenzando queda otro poquito, episodio. Queda poquito, se queda corta la poquito. semana. Es la primera semana de julio, pues, Sí, semana de julio. sí, la primera. Pocos días de julio, pero ¿Hay alguna efemeridad que se celebre en este si no mes? me equivoco, el 10 de julio. 10 Pero de julio. no recuerdo la profesión, pero No hay, sé, hay a quien celebrarle, sí. hay a quien celebrarle. Sí, sí, Bueno, sí. ok, como recordarles, estamos de los martes y jueves, siempre a las 18 horas, siempre a través de la radio 101.9, Radio UNAP, y darles la bienvenida también a nuestro invitado que actualmente se desempeña como kinesiólogo en distintas organizaciones, también es parte de nuestra casa matriz, donde se desempeña como docente y profesional. Participa también como profesional en la ACH, en la Asociación Chilena de Seguridad, y también mucho trabajo independiente. Él es Paul Carvajal Flores, perteneciente a la carrera de Kinesiología, y entre otras actividades que generaliza y que detalla él, mucho ejercicio físico al aire libre, algunas de lectura y obviamente de ocio, ver películas y series. Le damos la bienvenida también a Paul Bienvenido. Carvajal. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien? Sí, bien entusiasta de esta experiencia radial. ¿Primera vez en una radio podcast? Sí, Bien. sí. Estuve alguna vez en la radio Paulina, Ah, ya. pero nunca en modo podcast. Ya. Sí. Nunca me podcast. ¿Te pensaste alguna vez que la universidad iba a dar estos espacios para los profesionales que ya como salimos de la casa Eh, matriz? no, la verdad que no. Sí, ¿No? de hecho, me acuerdo que cuando estaba en la universidad como estudiante, se planteó alguna vez como hacer como tipo podcast, que estaba muy de moda en ese tiempo. Pero no, igual bueno saber que ya existe esta modalidad. Es interesante. Ya, bueno, parto yo en este estricto rigor. La pregunta que típica que hacemos para ver si está funcionando esto, ¿no? ¿Has visto el programa? ¿Te han llegado comentarios, redes sociales o algo así? Mira, me enteré del programa por una colega que es enfermera, que Ya. también ya los visitó creo hace un tiempo atrás, ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Se puede decir? Camila Cuellar. Le mandamos Sí, un Camila, saludo. saludo a Camila que estuvo con nosotros Estuvo con nosotros en la primera temporada, sí, la primera temporada, sí. Sí. exactamente. Ya. Eso se dio por un encuentro egresado en el que se hizo para kinesiología Ujú. y un día conversando con ella porque compartimos labores a veces. em, eh, Se dio esta dinámica de que ella se contactara a la oficina de egresado para Ya, hacer la, digamos, la vía de contacto, porque ella tiene un emprendimiento con su empresa MedHead. Entonces, exactamente. era importante ahí también retroalimentar, que al menos el encuentro egresado de kinesiología, por lo menos desde mi punto de vista, han sido bien fructíferos. Qué Buenísimo, bien. sí, Sí. sí. Se ha visto igual, bueno, el año pasado igual tuvimos harta actividad y he visto muchas actividades de los chicos de kinesiología este año por lo menos, que yo desde mi parecer lo encuentro súper fantástico, que por ejemplo ellos ofrezcan algunos servicios y todo, pero es bien llamativo, ¿ya? Paul, bueno, comenzar de la base, ya vimos que sabes del programa, lo interesante es poder conocerte un poco, así que le doy la pauta a mi colega Pietro a ver si sale con algo interesante para comenzar. Sí, bueno, primero preguntarte, ¿qué te motivó a estudiar kinesiología en la universidad? Para que contextualicemos y a quienes nos están viendo y que nos están escuchando. Ya, bueno, en mi experiencia personal, yo estuve casi 8 años trabajando en el área industrial. Ah, ya, antes, Antes de estudiar ya, kinesiología, yo entonces, salí del liceo con un título técnico, ya, dibujante técnico, Ya, y inmediatamente egresé, me empecé a dedicar a esa área, arquitectura, hacer eso, algo metalmecánica, totalmente totalmente distinto, ¿no? diferente, ujú, sí. De hecho, trabajé en minería como 3 años, acá Ya, en Quebrada Blanca. claro, em, y bueno, tuve algunos acercamientos con salud en sí, porque hubo un tiempo que eh, estuve bien enfermo en realidad. ya, Me agarró una gripe bien fea allá en altura, desarrollé una neumonía, oh, bajé de difícil. peso,
justo en ese tiempo yo también andaba en moto, en enduro, Mm, y empecé a tener problemas musculoesqueléticos, dolor de ya, espalda, cuello, qué sé yo. Y eso derivó a que llegara a un traumatólogo, me encontró muy delgado, también tenía una escoliosis que siempre la ¿viste? tuve, Ya, solamente que no lo sabía. Y empecé con terapias con kinesiólogo y paralelo a eso también había iniciado, por ejemplo, el tema de ejercitarme en gimnasio sin orientación en realidad. Y como estaba bajo de peso, también fui a donde un nutricionista, José Vargas. Saludos para José. Saludo para José, creo que ya no está aquí, que está en la quinta parece. Pero con él logré entender que el cuerpo humano tenía un funcionamiento bien complejo, no era Mm. solamente ponerse a ejercitar, comer harto Que te y... duele algo, ibuprofeno, listo. Exactamente. Entonces ahí nos pusimos en campaña, logré recuperar masa muscular, los achaques, por así decirlo, desaparecieron y ahí empezó mi interés por el área de salud, por el cuerpo humano en realidad. Bien. Ese entendimiento no, mira, tú para ganar masa muscular tienes que seguir una secuencia que no siempre va a servir, tienes que cambiar la metodología, si estás orientado a entrenar aeróbico o fuerza, hay mm, distintos caminos. Y ahí empezó, digamos, mi interés por el área de salud. Después fui decantando hacia kinesiología por el tema de que es, según mi parecer, obviamente porque lo estudié, exactamente. es una carrera bastante compleja y completa. O sea, estamos en varias, en las fases etarias de la persona, podemos dar solución a distintos, según el área que uno se especialice, a distintos problemas de salud. Y Y también en distintos rubros, ¿no? Porque incluso un kinesiólogo puede trabajar en la minera. sí, sí, pues de ¿Tú no hecho, puedes ir de nuevo a la minera ya como kinesiólogo? sí. La verdad que cuando yo trabajé en minería, quedé un poco espantado del trabajo por turno. Mm, No, no es algo que me agradó en su momento. ¿Qué tú no tenías ahí? 7x7. 7x7. Sí, soy una persona muy de andarme moviendo y claro, quedarme estático en un lugar Ay, me imagino. matador, encerrado. claro, Y matador. hay gente que le gusta, pero a mí no era de mi agrado. Pero claro, uno después egresa y empieza a ver las cosas de otra manera, con un título profesional bajo el brazo. Claro. Y claro, después la gran decisión fue cambiarme de área. Mm, Que en un momento yo sí pretendía llegar a la universidad, como siguiendo la dinámica nomás de lo que había estudiado y de que he trabajado. Pero después uno toma decisiones, pues, y esas son las decisiones que marcan como los hitos de la vida de uno. Y tú pasas por algo también, pues. claro. Exactamente. Oye, interesante. A mí, bueno, me llama la atención porque, bueno, para contextualizar, Paul, si me lo puedes responder brevemente, cuando tú entraste a la carrera de kinesiología, dado a ese trance de salud que viviste, ¿qué edad teníais más o menos? ¿O erais ya joven o ya teníais un poco de Tenía madurez? 25 años. Ya, sí teníais un poco de madurez, ¿o Sí, no? no, totalmente. De hecho, tuve así como un choque etario con mis compañeros de curso. Ya, perfecto. Eso era lo Yo interesante. era el mayor de mi generación, pues. Ya. Eh, Y bajo tu percepción, me imagino que ya el tiempo era como solamente enfocarse a terminar la carrera y ya desempeñarte en lo que estabas buscando, ¿verdad? Inicialmente sí, Mm, pero eso igual es como que hay cosas que son ineludibles, ¿ya? que se empieza a dar, por ejemplo, que uno se enfoca harto, pero te empezás a tener esa necesidad, por ejemplo, de socializar, de tener algún partner en la misma carrera, que de repente puede tener muchos años menos que tú, Claro, y eso uno como que no lo elige en realidad, va haciendo cosas como del del día a pasar del día. Mm, tiempo. De repente uno hace un partner con una persona que inicialmente podría ser como de tu edad, porque congenias mejor, pero esa persona el primer semestre no pasa el primer semestre, se retira de la claro, carrera, entonces te obliga a adaptarte a un exacto, medio que tú mismo elegiste. exacto. Eso al principio fue un poquito difícil, sobre todo con esta capacidad un poco oxidada de estudiar. Ya. Sí, igual. Eso era una pregunta que es interesante también comentar, porque claro, tú ya teniendo 25 años, entendiendo tu contexto, que ya venías como con otra altura de mira, por decirlo de alguna Ujú. manera, ya querías sacar una carrera, habíais tomado la decisión de estudiar kinesiología. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando te diste cuenta, esta es la malla, hay materias que de repente uno no conoce o que no veis mucho tiempo, y sobre todo tú en el caso donde tuviste que estar en un área muy alejada como el área industrial, que es la minería, que quizás puede estar muy anexo a lo que es kinesiología. ¿Qué te pasó en ese momento de darte cuenta de que hay que estudiar o qué desafíos te pillaste?
el primer desafío fue conmigo mismo, Ya. finalmente. La capacidad de reinventarme en términos em, de mi persona. Por ejemplo, una característica mía es que tiendo a sobreexigirme mucho. Mm, Y obviamente en una carrera que es totalmente algo distinto a lo que yo veía, a lo que estaba acostumbrado, claro. sobre todo que en los colegios técnicos, en los liceos técnicos, los ramos humanistas se eliminan y se reemplazan por los técnicos. Entonces Exactamente. sentía como que tenía todo en contra. Em, pero yo creo que el apoyo en lo que estaba mencionando recién, como en tus compañeros, porque al final como que uno ve que todos están con la misma dificultad. Claro. Hayan salido el año pasado, 2 años, 3 años, 8 años, tenía la misma dificultad que el resto. Entonces, de repente es como eso, po, apoyarse un poquito en el resto, en el sentido de esto no me está pasando solo a mí, quizás cuesta porque es un tema nuevo y la exigencia es universitaria, pues no es como en el liceo. Mm, Pero al final me llevó a reinventarme, a conocerme, por ejemplo, cuánto me tomaba ponerme a estudiar, el tema de la concentración para mí es todo un tema. Y al final, claro, el primer año estuve a punto de abandonar la carrera en realidad, ah, sí, ya, porque aparte de kinesiología es una carrera diurna, claro. entonces yo en ese tiempo ya vivía solo, Mm. entonces había que solventar Trabajo y el estudio. trabajo de estudio, Ya estás acostumbrado al ejercicio laboral, exactamente. de ir a la minera, de estar acá, o sea, ya trabajando se te hace, claro, como tú decís, muy distinto a lo que de tus compañeros que tienen que estudiar, preocuparse de cosas más domésticas, por decirlo. En cambio, tú ya tenías ahí un recorrido en alguna empresa Sí, o po. en el O sea, trabajo. tenía harta experiencia laboral, pero poca académica, por así Exacto. decirlo, o Claro. de nivel superior. Mm, Entonces ahí, por ejemplo, siempre le digo, de hecho a los estudiantes con los que tengo contacto, le digo, traten de no ahogarse en un vaso de agua, porque a veces uno piensa que todo es en contra, pero hay soluciones siempre. Por mm, ejemplo, ahí yo descubrí que podía optar a beca en la universidad, claro. beca alimentación, Sí, harta beca interna. claro. Entonces ahí busqué la estrategia. Si al final desarrollarse en todo lo que tú puedas dentro de la universidad, más allá de lo académico, y eso mismo puede garantizar tu éxito académico. Ya, Claro. entonces ahí, claro, ahí postulé, por ejemplo, beca alimentación. En ese tiempo estaba la Bicentenario, que Mm, después pasó a ser gratuidad, que no se me otorgó desde primer año, sino desde segundo año. ya. Entonces eso me permitió después ya estudiar con más holgura y trabajar obviamente para Para solventar. solventarme la existencia, ¿no? Exactamente. Todo lo demás estaba cubierto, así que ahí sí, después obviamente se dan cosas como paralelas al Ujú. estudio, que tienen que, por ejemplo, me acuerdo que el 2014 fue el terremoto, Sí. y fue el primer año que yo ingresé a la universidad, po. Entonces fue así como una bienvenida media rara porque ingresamos a clase y el terremoto nos pausó como un mes, entonces tuvimos hartas cosas ahí que hacer. Y ahí conocí a los chicos del centro estudiante, Ya. del centro estudiante de kinesiología. Y por este tema de ayudar a los compañeros que habían salido más Afectado. damnificados, me integré al centro estudiante. Sí, Buenísimo. Yo, Sí, pero fuiste parte de la federación sí, también, eso. ¿no? sí, Sí. años después, Ya. claro. En primer año ingresé al centro estudiante que presidía Camila Regada. Saludos a Camila. Ujú. Em, y años después, claro, por la misma dinámica que se va dando en la universidad. ¿Te gustó ya como el ejercicio social y Sí, sobre todo en la chance que unos se le presentan de generar oportunidades. De repente de escuchar a tus compañeros. Por ejemplo, en la escuela de kinesiología al principio, en esos años, no teníamos un lugar físico para poder almorzar. Mm, Y como queda desplazado de casa central, era un problema inicial muy porque desplazado? Sí, era salir a comer a la plaza o comer en la claro. escalera del edificio. Y ahí con los chicos del centro estudiante, por ejemplo, logramos gestionar con la dirección de carrera que se habilitara un espacio para que fuera comedor. Entonces ahí Buenísimo. uno se empieza a dar cuenta que más allá de la profesión que uno pueda llegar a perseguir, puedes contribuir de varias maneras en el camino. Y- Eso igual es importante y lo quería preguntar porque, claro, tú consideras que, bueno, y ahora entendiendo que lo hemos visto en muchos capítulos, bajo el contexto pandemia, entendemos que hay generaciones que se han retraído un poco bajo lo que puede ser el desarrollo personal.
¿consideras tú que el hacer vida universitaria y en el caso particular que kinesiología, como bien decía Pietro, queda bastante alejada de la casa central, ¿consideras que es relevante hacer la vida universitaria, tener contacto con, ya sea con los compañeros de otro ciclo o con intercarreras, por decirlo así, o extracarreras? ¿Consideras que es relevante? Sí, súper relevante. De Ya. hecho, yo creo que la mayor lección que yo tengo de haber hecho esa como vida universitaria, aparte de conocer compañeros de la misma carrera y de otras carreras, es que cuando uno egresa, o al menos en mi caso, egresé justo para la pandemia. Mm. Uno de mi primer trabajo como formal, por así Ujú. decirlo, fue en Seremi Salud. Mira. Y ahí se vivía en ese tiempo eh, mucho el tema de los equipos multidisciplinarios. Mm. En la medida que uno conocía ya qué hacía trabajo social, qué hacían los psicólogos, los abogados, Mm. me permitió a mí desenvolverme con mayor facilidad Mm. al momento de gestionar. Claro. Y sí, pues, y eso, si no hubiera sido así, yo probablemente hubiera tenido esa dificultad inicial de no saber relacionarme con Y otro. la red de Bueno, contacto también que se va generando. sí, pues. Sí, eso de la vida social universitaria es lo que te otorga, porque no todo es académico. Yo soy defensor de esa postura. La verdad, Ya. uno quisiera de repente enfocarse solamente en lo académico, pero surgen tantas complicaciones que son propias de la vida universitaria, que si no las sabes resolver, probablemente te afecte en lo académico. Por ejemplo, el no Claro. tener redes de Sí. apoyo, de repente uno tiene partners de repente que la están pasando mal, uno dice, mira, podemos conversar con esta, aquí, vamos a conversar allá, te pueden ayudar, no sé, alguna cosa, algo se puede hacer. Oye, y el Buenísimo. sello de la universidad, bueno, pre-pandemia mucho más que ahora que tras la pandemia ya la generación fue como modificándose un poquito, Sí. mutando, por decirlo de una manera, que se fue perdiendo la vida universitaria, que fue propio obviamente de la pandemia, pero Claro. la Sí. universidad, la Arturo Prat siempre estuvo caracterizada por tener una vida familiar, o sea, los estudiantes salían de clase, se quedaban en la universidad hasta alta hora de la noche, que habían actividades mucho más sociales, quizás Mm. más lúdicas o entretenidas que ahora están por hacerse, pero era un sello, ¿no? Que estar Sí, en la universidad, pasarla bien, estudiar también afuera de clase y todo. Las peñas, las famosas peñas. No, de y fama. hablar de la famosa semana mechona, ni hablar. Las semanas mechonas, sí. Sí, Y todo eso lo lideró la federación también de la mano de todos los estudiantes, ¿no? sí, po. Esas actividades que se organizaban por parte de los mismos Sí. estudiantes obedecían a necesidades de los propios estudiantes. Y de la vida que tiene mucho que ver con la vida universitaria, o sea. Claro. De hecho, por ejemplo, tengo varios colegas kinesiólogos que son músicos, Mm. kinesiólogos músicos, y que en su etapa universitaria su manera de solventar gastos era haciendo música. Claro. Y uno de los espacios que generaba para mostrar su banda, qué sé yo, era precisamente las que podía lograr gestionar o los centros estudiantes, o la federación de Mm. estudiantes, y al final todo contribuye, todo Sí, vamos, Claro. o sea, se asume como que todos remamos para el mismo lado. sí, es una Exactamente. comunidad bien sólida, bien, Bien bien unida, contundente, sí, sí. igual. Oye, Paul, bueno, bajo este contexto ya entendemos que pasaste por la UNAP, tuviste algunos desafíos, los sorteaste bajo el contexto, porque yo encuentro que yo igual tuve compañeros que eran mayor que nosotros y claro, tenían otro contexto como el tuyo, que trabajaban y estudiaban, uno en su tiempo no tenía esas dificultades, pero ya, lograste sacar la carrera. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué teníais proyectado? Porque desde el desconocimiento cada carrera tiene su especialidad, pero ¿teníais una especialidad ya elegida? ¿Cómo fue esa cosa? Sí, pues creo que todos los estudiantes cometemos ese error de casarnos con un área así como que no, esto yo creo que aquí me dedico. Empoderadísimo por Claro, primera vez. queda como el músculo esquelético, Claro. ¿ya? O trauma también se Mm, conoce. Claro, yo egresé justo para la pandemia, enero de 2020. mm. Ya en China estaba ahí dando vuelta el virus, El- se acercaba para estos lados y sufrió otro plantón, por así decirlo, que ya, fue el tema de, ya estoy titulado, ahora empiezo a postular. claro. Pero uno también se da cuenta ya en esos años que el mero hecho de tener el título universitario tampoco es garante de nada. Oh, qué buena Ya, frase te mandaste, claro. pero Entonces ahí toca hacer cursos porque te solicitan en diferentes establecimientos de salud cursos de, por ejemplo, en nuestro El caso, perfeccionamiento, más que todo, ¿no? manejo de infecciones asociadas a salud. En el caso de CEFAM te piden otros cursos. eh, entonces hay que ponerse un poquito más al día todavía. O sea, es como que hay que seguir estudiando después de estudiar. Hay que seguir haciéndolo. sí. Entonces, después se vino la pandemia y eso cambió. Al menos a mí
carta, digamos, de navegación o carta GAN cambió todo, porque esto de que ya no te puedes salir de tu casa, chuta, ¿qué hacemos? Claro. Esos meses que estuvimos antes de las cuarentenas, yo alcancé a realizar domicilio, Ya. porque ya una cosa es postular a ciertos lados, trabajar, esperar, ponte la lista de espera, porque hay un Exacto. montón de kinesiólogos esperando trabajo. Em, pero como también había desarrollado esta parte social, Mm. digamos, de que no me costaba un poquito adaptarme a la necesidad, dije, voy a ofrecer servicio a domicilio y Bueno, empecé a trabajar a domicilio. Claro que después empezó el tema de la cuarentena, que ya no era tan, tan tan fácil. fácil dedicarse al domicilio porque tenías que solicitar permiso en, ¿se acuerdan? Comisaría virtual. Ya. Entonces, y se dio la oportunidad de postular a lo que eran los cargos pandemia, tomar muestras, aduana sanitaria, Laboratorios también. laboratorio. Una arista que podríamos decir de la disciplina de la kinesiología que está como no lejana, pero es otra cosa, es otra gestión, ¿verdad? Sí, po. Sí, de hecho, eh, en mi caso, yo postulé al hospital regional, de haber sido como en mayo del 2020, justo en pleno cuando ya el virus estaba acá. Y simultáneamente me salió un llamado para una entrevista en la Seremi Salud. Oh. Claro. Entonces, yo no sabía qué hacer, po. O sea, uno espera que te llamen de trabajar, pero no que como que te hagan elegir entre dos lados. Claro. Uno, por ejemplo, bien recuerdo, hospital me ofrecía un contrato honorario, pero el inconveniente de eso es que el virus podía enfermarte, po. Sí, Ya, y el convenio honorario no tiene la garantía legal, de salud claro. como la tiene un contrato De de trabajo trabajo definido. propiamente tal, sino que Mm. tienes que gestionarlo tú. Entonces, también había un poco de desconocimiento de mi parte en saber hasta dónde había cobertura para un virus que nadie conocía. Claro. Sí, pero Totalmente. aparte, bueno, la área de salud fue la que nunca se detuvo. Claro, o sea, ahí éramos Primera línea. primera línea de Totalmente. Era salud. victoria. En cambio, en este otro propuesta de Seremi Salud era un poco menos de plata, pero eran 3 meses a prueba. Ya. Y después contrata. No, seguíamos renovando en alerta sanitaria. Garante, es como- Entonces, yo en ese tiempo elegí por la estabilidad económica. Ya, bien. Decanté por Seremi Salud. Y Ok. después lo tuve que decidir porque ahí estaban reclutando kinesiólogos, todo el que estuviera Terrible. disponible, Sí. incluso estudiantes de quinto año podían ser contratados Sí. por la alerta sanitaria. Y decidí por la Seremi Salud, a pesar que era menos plata. Claro. Y ingresé inicialmente a aduana sanitaria, Ya. pero un par de días después nos cambiaron a epidemiología porque era más urgente hacer la trazabilidad. No sé si se acuerdan ustedes de eso, que Sí, te pues, llamaban, famosa. decían usted con quién tuvo contacto, Sí, entonces claro. necesitamos los nombres, los rutos. Y esa fue una gran pega igual, po. Sí. Aprendiste harto, ¿no? Sí, bastante, bastante. Era más muy anexo a tu carrera, como quien dijera, como cuando todos los profesionales tenemos esa pega administrativa, pero estar ya ahí haciendo ese seguimiento, ¿fue algo muy lejano a la kine o también podría haber estado relacionado en algún momento? Sí, estaba relacionado. De hecho, nosotros tuvimos módulos de salud pública. Ya, Entonces, era entender que ese pequeño módulo que tuvimos en cuarto año estaba siendo aplicado todo el día ahora, ya. en un contexto que nadie de la humanidad no había visto nunca. Claro, Entonces, nos- eh, con un colega estuvimos como un mes en epidemiología, haciendo trazabilidad como loco. Y de ahí nos pasaron a otra unidad, que fue la que trabajé casi 2 años y medio, siempre en pandemia, en residencia sanitaria. ah, Claro. Y ahí ya se vio un poquito más que la kine podía mostrarse como si se, como tal. como tal. O sea, teníamos en ese tiempo, residencia sanitaria fue implementado en pandemia y casi dándole libertad a las regiones para que se estructurara de la mejor manera que ellos estimaran conveniente y nosotros, al ser zona fronteriza, eh, poquitos meses que empezamos a trabajar en residencia, empezamos a ver un tema que no vivía en otras regiones, que era el tema de la migración. Mm, Entonces ahí también entró mucho el tema social. Cuánto contacto nosotros tenemos con otras carreras mm. que nos puedan dar la facilidad de entender lo que estaba pasando con la situación migración, que nosotros a nivel clínico como que nos costaba entender de dónde salía tanta gente, Sí. si no estaba dentro como de los instructivos que enviaba el MinSal. Entonces Claro, fue todo un desafío montar una estructura que diera un protocolo de trabajo que nos permitiera salir adelante y dar cumplimiento a los a lo que requerimientos se del ve. MinSal, del Ministerio de Salud. Que en estricto rigor no había nada, po, No, no había nada. o sea, Nadie estuvo preparado para nadie nada. O estuvo sea, a preparado para nivel nada. gobierno, a nivel social. No.
No, y entendiendo que los protocolos, por lo menos en el tema viral, son súper estrictos con Son súper estrictos. respecto Sí, pues. a ese tema. Oye, interesante. Y bueno, actualmente, por ejemplo, nosotros igual mencionamos dentro de tu experiencia que estás como independiente Sí, a raíz de, me imagino que haber estado en la Seremi, igual de tus atenciones, te hay hecho su agenda de pacientes, pero bueno, nos comentabas que estás en MedGeal y también que estás en H, que claro. en el programa hemos tenido dos participantes que han sido súper relevantes y hemos tenido muy buena referencia. ¿Qué tal ahí, cómo llegaste a esos lugares? Mira, yo por ejemplo con MedHealth, netamente porque con Camila, la chica, la Camila Cuellar, la enfermera, Ujú. nosotros nos conocimos en un internado, Ah, ahí en ese FAM mira. Sur. Entonces en ese tiempo éramos también internos de UNAP, y tiempo después ella me derivó una paciente y retomamos contacto después de la pandemia. Y yo entonces, y yo le dije, mira, podríamos hacer una alianza, eh, como tú tienes tu pyme, ofreces servicio de enfermería, ofreces los servicios de kinesiología y Tremendo. hacemos tú, de cierta manera, Integral. integral, po. Y claro, yo de antes tengo licencia profesional, de hecho trabajé de radiotaxi casi toda mi universidad. Entonces tengo esa expertise profesional al volante. Y un día que ella necesitaba chofer para la ambulancia, le dije, mira, si tengo disponibilidad te puedo ayudar. Así que también de repente me toca Choferear. choferear la ambulancia. Claro. Pero Y, por se- pega anexa. Hay que y, hacer de y- todo. Sí. y claro, porque el conocimiento del kinesiólogo está absorbido, absorbe primer auxilio, manejo de Sí. paciente traumatizado, traqueotomizado, que algo que igual uno puede hacer, pues. Ahora el tema de conducción en ambulancia tiene que ver ya con otra formación que tiene que ver con la licencia. Sí, Claro. ¿Ya? Y eso obviamente yo lo tengo de antes, como Mm, parte, digamos, de herramientas que me fui haciendo en el camino. Claro. Que no pensé jamás llegar a conducir ambulancia, sinceramente, pero es una experiencia nueva. Claro. Pero al final te tributó para tu ejercicio. O sea, Sí, sí, de hecho está contenido porque, como te digo, el conductor de ambulancia por general tiene que hacer curso de primer auxilio, manejo básico prehospitalario, y son conocimientos que el kinesiólogo ya tiene, claro. ¿sí? Sobre todo en el área trauma. Mm. Cuando toca hacer traslado, uno ya sabe que tiene esos conocimientos y también los va como reentrenando para no olvidarse también. bien. Exactamente. No, buenísimo. Sí, Oye, Paul, ya nos queda poquito. Mm. Para ir cerrando, ¿algún consejo que le podrías tú plasmar a los estudiantes que están estudiando kinesiología o que quieren estudiar kinesiología acá en la UNAP? Que idealmente que lo elijan por opción, porque eso da la libertad para explorar todo la arista que pueda tener kinesiología. Como bien decía, yo me dedico a varias áreas, pero todas tienen que ver mucho entre sí. mm, O sea, me dedico a varias áreas, pero dentro de la kinesiología me dedico a una ínfima cantidad. Claro. mm, Y todas tienen que ver entre sí. Pero que lo elijan por opción. Lo ideal es que es una carrera complicada. Entonces, de repente vale la pena cuando te gusta, pero si no, como que igual tiende a tener su resistencia. a tener su resistencia. Mm. Y lo otro es que una vez que egresen, no teman a explorar, po, sus posibilidades, sus capacidades, porque nosotros como vivimos en un formato de que, mira, tú sales y alguien te va a llamar a trabajar, en los tiempos de hoy probablemente eso no ocurra. No. Tienes que mostrar alguna motivación extra o simplemente ver la necesidad que hay de la población y cubrirla. Y ahí entra el kinesiólogo, sobre todo a domicilio. Claro. Oye, tremenda. Yo siento que ese es un tremendo aporte ahora al último que comentaste, porque claro, hay carreras de salud que hoy en día como tal llevan tiempo, pero no tienen como no están como posicionados en el marco general de lo que es salud. Por ejemplo, no sé, hoy en día recién podríamos decir que la psicología, los kines, están ya instaurados como post pandemia por el tema respiratorio o por todo el salud mental. Pero, por ejemplo, me está pasando con carreras como terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogos, que todavía tienen esa complicación con respecto a enmarcarse dentro de un mercado. Yo creo que tu mensaje de innovar o Sí. o posicionarse en un mercado igual es súper importante, ¿verdad? Y parte de repente uno como que dice voy a innovar en esto y se da cuenta que uno no está siendo innovador, po. Ujú. Ya alguien partió antes, pero todavía no crece en estructura. Claro. Bueno, y esa es quizás desventaja de las carreras de salud, que son muy,
son muy poco unidas entre sí. Mm. De hecho, los kinesiólogos nos falta todavía esa, por ejemplo, firmeza que tiene la enfermera de tener un colegio sólido, Mm. más estructurado. Claro, más consolidado. Claro. Entonces, se pierden muchos profesionales, salen, sufren quizá la frustración de no encontrar pega, de no ser llamados, postulan y nadie los llama. Pero hay otro mundo que nadie lo toma, Claro. porque quizás se desconoce, no sé, y por eso estos puntos así como la radio, poder hablar esto, para mí es súper importante, porque es como enviar una señal a todos los colegas o futuros colegas, que depende de nosotros, como profesionales, también cubrir necesidades, y ahí también se generan nuevos Claro, campos de empleo o de ocupación, como quieran llamarlo. exactamente. Es Perfecto. como, suena feo, pero venderse realmente. Sí, pues eso es, pues. Venderse. Y también no todo está perdido si te va a ver en Mm, una entrevista o no te llaman de un lado. mm, Y el sello que siempre lo han plasmado algunos invitados, incluso sí. autoridades que han pasado por estos micrófonos, que el sello de la universidad es ese, o sea, tocar 1000 puertas, más se te va a abrir más de una quizás, pero insistir, seguir y Sí, buscarse. hoy Sí, eso es quisiera importante. agregar que igual yo he escuchado a varios colegas que yo defiendo siempre ser UNAPI, Bien, porque nosotros somos universidad regional y eso nos da a nosotros un renombre. Sí. Al menos mi experiencia por ser UNAPI nunca ha sido mala. Buenísimo. ¿viste? Yo creo que no hay que salir de la UNAP pensando que no nos llaman porque somos de la UNAP. No pasa porque el campo laboral de los kinesiólogos al menos está súper saturado. O sea, Exacto. yo no Sí, pretendo, por ejemplo, postular a un establecimiento y que me llamen si sé que hay 5 o 4 generaciones antes que yo que todavía están esperando ser llamados. claro. Sí. Pero podemos ser innovadores, po. Sí. Innovar. Exactamente. Oye, Buenísimo. Paul, última pregunta. Yo creo que ya esto es para promoción tuya. Si la gente quiere saber de tu trabajo, cómo contactarte, dónde y por qué medio lo puede hacer. Si lo puedes decir a la cámara, por favor. Principalmente pueden encontrarme por Instagram como Kine Paul Carvajal Flores o en LinkedIn bajo el mismo nombre, Paul Carvajal Flores. Yo ahí tengo todos mis cursos, diplomados que he hecho y más o menos muestro a lo que me dedico. Bien. Perfecto. Bueno, le damos las gracias, Paul. Muchas gracias por tu Sí, tiempo. gracias, Sabemos Paul. que A estás ustedes súper por la ocupado. invitación. Recomendarle a la gente y recordarle que estamos los martes y jueves a las 18 horas, siempre a través de la Radio UNAP. Y también recordar algo sumamente importante, la campaña de actualización de Sí, datos. Por favor, Pietro. sí, a todos los egresados y egresadas que nos están viendo, escuchando, que ingresen a unap.cl/egresados, pinchan ahí actualizar datos, root y clave y ya pueden actualizar su información y para que nosotros también sepamos de ustedes. Así que mm, es el llamado que estamos haciendo como oficina de egresados y la dirección. la dirección en general, porque Exactamente. es importante. Es Es relevante importante. no perder el contacto así como lo tomamos con Exactamente. Pau. Ya le damos las gracias a la gente que nos escuchó. Recordarles martes y jueves a las 18 horas, siempre por la radio 101.9, Radio UNAP. Saludos, chao, chao. Muchas gracias. De Mechón a Profesional, un programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.